El sol de sangre permanecía inmóvil sobre Akshi, testigo eterno de la matanza. Pasaron horas antes de que el último de los enemigos fuera abatido. Incluso derrotados, muchos de los guerreros de Khorne luchaban con una ferocidad tan desesperada que cada palmo de tierra debía pagarse con sangre. Numerosos Stormcast cayeron en esa lucha final, derribados por la furia de una horda enloquecida que prefería morir antes que ceder. Pero Vandus volvió a irrumpir entre ellos, y esta vez su fuerza era inquebrantable. Con un martillo envuelto en relámpagos, arrasó con la resistencia que quedaba. Corgo Skull no regresó al campo de batalla, ni hubo rastro de Beck, ni de la bestia que esclavizaba. Skullbrand, privado del mando de su señor, fue empujado hacia el oeste, hasta que sus huestes se disolvieron en un humo aceitoso, arrastradas de nuevo al reino del caos. Los Liberators, en falanges cerradas, persiguieron a los restos de la horda derrotada hasta los muros destruidos y las torres huecas, donde finalmente plantaron los estandartes de Azyr. Con el amanecer, la llanura entera quedó bajo el dominio de Sigmar, lista para el próximo asalto. La batalla estaba ganada, pero la guerra apenas comenzaba. Cuando el último de los enemigos cayó, Vandus regresó a la puerta. Había dejado a su Dracoth en libertad, dejándolo cazar a su antojo, y ahora caminaba como el resto de los suyos, los pies hundiéndose en el barro saturado de sangre. Al pie de la escalinata de piedra lo esperaba Ionus Cridborn, apoyado pesadamente en su báculo reliquiario. El Lord Relictor inclinó la cabeza ante él, gesto que todos los presentes repitieron en señal de respeto. Así que su fe en ti fue justificada al final, dijo Ionus con un tono seco. Vandus sonrió, agotado pero firme. Lo viste con tus propios ojos. ¿Llegaste a dudar? Cuando te vi luchar como un joven imprudente, sí. Pero al final, ¿qué fue lo que te sostuvo? Vandus miró alrededor. El campo devastado todavía conservaba el poder de estremecerlo. Este lugar, respondió. Aunque fuimos advertidos, no había forma de estar preparados. El silencio que siguió estaba cargado de significado. Ionus gruñó, recordando que él mismo había sido forjado para olvidar, arrancado de su humanidad y devuelto a la existencia como un arma de Sigmar. Ambos compartían el mismo peso, recuerdos fragmentados, un pasado perdido, una identidad dividida entre lo que habían sido y lo que ahora eran. Subieron juntos la escalinata de la puerta. Ionus avanzaba cojeando, cada paso marcado por sus heridas. El arco colosal se alzaba entre ellos, liberado al fin del fuego que lo había envuelto, y en la luz del sol revelaba otra vez la maestría de sus constructores. Pronto vendrían más Eternals, a través de ese portal. Pronto llegarían artesanos y canteros para restaurar lo que había sido destruido. Esa tierra era apenas un fragmento de la vasta península de Brimstone, pero ahora brillaba como un punto de luz en la oscuridad que se extendía por todo el horizonte. Cada punto conquistado se uniría a otros, y cuando los Stormhost se consagraran, la guerra florecería en su verdadera magnitud. Ambos sabían que en otros reinos las batallas ya estaban en curso. Algunos asaltos tendrían éxito, otros serían aplastados, pero cada victoria o derrota sería parte de un mismo designio, el plan de Sigmar. Lo que habían vivido allí era solo el inicio, el preludio de 1000 guerras por venir. ¿Y qué hay de Kull?, preguntó Ionus. Vive, respondió Vandus. La vergüenza de su fracaso lo atormentará, así como la mía me persiguió. Volverá cuando su cuerpo se haya curado. Debemos estar listos para eso. Al llegar a la cima, Vandus contempló el arco de la puerta. El aire aún chisporroteaba con electricidad, y el suelo estaba manchado de sangre hasta las piedras más profundas. El olor a ceniza y hierro impregnaba cada aliento.
A la distancia se erguían montículos de huesos ennegrecidos, y más allá, apenas visible entre la bruma, las siluetas de torres olvidadas. Fue entonces cuando Yunus lo guió hacia algo más. «Quiero mostrarte lo que hallamos». Bandus, cansado, lo siguió. La noche de terror aún se sentía en sus músculos, pero lo que vio entonces lo dejó sin palabras. Entre las ruinas, ocultos en la ladera de las 3 torres, un grupo de mortales había sobrevivido. Eran pocos, apenas una veintena, sucios, famélicos, con los ojos vacíos tras años de huir y esconderse. Entre ellos estaba Kalya, una mujer endurecida por el hambre y la desesperación. Habían presenciado la batalla, primero creyendo que los Stormcast eran demonios, seres arrojados desde los cielos para atormentar a los hombres. Habían visto sus máscaras doradas y sus armas colosales, y el terror los había paralizado. Pero luego, poco a poco, comprendieron que estas criaturas no eran demonios, sino algo distinto, ángeles de guerra que luchaban contra los devotos de Khorne con un valor imposible de negar. Kalya misma había empuñado un cuchillo contra un Blood Warrior, resistiendo hasta el final, y cuando uno de los dorados irrumpió entre ellos, ella creyó que su vida terminaría en ese instante. El Stormcast la apuntó con el martillo, pero se detuvo. «Si vienes a matarme, hazlo ya», le había dicho ella, firme pese al miedo. El guerrero, en vez de golpearla, se arrodilló frente a ella. «Por Sigmar, estás completa», murmuró. Ese gesto había marcado el inicio de algo nuevo. Bandus escuchó el relato de la mujer sin interrumpirla. La observó con atención, viendo en ella los restos de humanidad que había creído extintos. Era apenas una sombra, huesuda y cubierta de harapos, pero había en su porte una dignidad que lo conmovió. Se presentó como Kalya, y al preguntarle cuántos quedaban de su pueblo, respondió con tristeza: «Menos de 20». «¿Y qué hay más allá afuera?», insistió Bandus. «Quizá», dijo ella, «si otros viven, están siendo cazados como nosotros». La respuesta encendió la ira del Lord Celestant. Eran los hijos de la humanidad, los últimos vestigios de un pueblo olvidado. Que fueran perseguidos como animales era la más oscura blasfemia cometida sobre los reinos mortales. Se quitó el yelmo para que ella lo viera como un hombre, y no como un ser de relámpago. «Somos salvación», le dijo. «Somos el fin del dolor y el inicio de la esperanza. Mientras uno de nosotros respire, nunca más serán cazados. Somos los guerreros de Sigmar, y este es el amanecer de su era». Kalya no entendía todas sus palabras, pero el tono bastó para hacerla llorar. Una línea de lágrimas surcó sus mejillas manchadas, y Bandus recordó entonces un rostro del pasado, una sonrisa perdida bajo las bóvedas de Sigmarón. Por un instante, creyó ver en ella un eco de los Direbrands, la memoria de un pueblo extinguido. «¿Las guerras han terminado?», preguntó Kalya, tambaleante. Bandus deseó poder mentir, pero no lo hizo. «Cuando todo se haya cumplido, sí», respondió. «Desde hoy, cada esperanza y cada fuerza serán gastadas en reconquistar lo perdido, en sostenerlo y en reconstruir lo que fue destruido». El leve atisbo de sonrisa en su rostro se desvaneció. Aún podía olerse la sangre de la noche pasada, y Bandus sabía que lo vivido era apenas un anticipo de lo que estaba por venir, no solo en Aqshy, sino en todos los reinos mortales. «Pero por ahora», dijo sin apartar la mirada de los ojos de Kalya, «te lo digo con verdad, esto apenas comienza». El eco de esas palabras quedó suspendido en el aire, como un presagio y una promesa. Con esto finaliza el primer libro de las Realmgate Wars, Las Puertas de Azyr. ¿Qué te pareció esta historia? Déjalo en los comentarios y nos vemos en el próximo libro que relate.